Tendría unos 20 o 21 años cuando me tocó el susto de mi vida. Es costumbre hasta la fecha que cada año la familia se reúne a celebrar el cumpleaños del abuelo en su casa. Esta casa es una de esas que tiene un pequeño jardín central y los cuartos están alrededor. Desde siempre, en los cuartos de la esquina suroeste, se escucha como un niño juega a las canicas por las noches. Esto siempre ha pasado y jamás nos ha asustado. Era todo lo que pasaba, y creemos que así hubiera seguido de no ser porque una tía, con permiso del abuelo, construye una casa de 2 pisos al lado de esos cuartos. Fue ahí cuando la cosa se puso gruesa, sobre todo en el segundo piso. Algo golpeaba las paredes o el techo desde medianoche hasta las 4 o 5 de la mañana. Sillas o muebles estaban en cuartos diferentes de donde los habían dejado. Por esto y otras cosas, solo mi tía y su familia se quedaba en esa casa. Todos los demás le teníamos pavor, hasta que en ese cumpleaños específico del abuelo vino absolutamente toda la familia. La casa estaba a reventar de familia y mis padres y yo fuimos los últimos en llegar. Solo había un cuarto donde dormir, en casa de mi tía donde espantan. Pasa la primera noche, pasan los golpes y ruidos para los que ya estábamos prevenidos y total, medio dormimos esa noche. La segunda noche, mis padres se fueron a dormir temprano, como a eso de las 10 de la noche. Yo me quedo en la sala. Dicha sala conecta mediante un pasillo al cuarto donde estaban mis padres y el cuarto de mi tía. Para esto, mi tía y su familia seguían en casa del abuelo cenando y tomando algunos tragos, dejándonos solos a mis padres y a mí en esa casa. Embobado como de costumbre en el celular, estaba sentado en la sala cuando veo de reojo que alguien se asoma por el pasillo desde uno de los cuartos. Lo ignoro pensando, ha de ser mi tía viendo quién tiene ruido en la sala, y yo sigo pegado al celular con los audífonos puestos. Y luego recuerdo que mi tía y su familia siguen abajo. Mis padres están en el otro cuarto. No debería haber nadie en ese cuarto desde donde se están asomando. Levanto la mirada y veo un rostro pálido, la piel casi blanca y las cuencas de los ojos vacías, totalmente negras. Una cosa alta es la que se asoma, de 1,80 para arriba fácil. Lo veo, me ve, se vuelve a meter al cuarto y luego saca solamente la cabeza hasta que se vuelve a meter al cuarto. Ahí es cuando sentí ese escalofrío que te recorre todo el cuerpo, empezando por la cabeza. En medio del pánico que me inundaba, me lancé corriendo al lugar que consideré más seguro, el cuarto donde estaban mis padres, aunque tuviera que pasar frente al cuarto donde estaba esa cosa. Corrí, literalmente me estampé contra la puerta del cuarto, entré a trompicones y azoté la puerta para cerrarla. Mi madre se levantó de una espantada por el ruido que hice. Mi padre tiene el sueño pesadísimo, ni se inmutó. Me pregunta mi madre que qué pasa y le respondo fantasma, señalando la puerta. Y ahí fue cuando la cosa se puso más ojete todavía. Le pegaban a la puerta, a las paredes y a las ventanas con tal violencia que estaba seguro que algo se iba a romper. Mi madre tratando de despertar a mi padre. Mi padre medio despertó, le dijimos lo que pasaba y su respuesta fue: ya pasará, regresen a dormir. Acto seguido se quedó bien dormido. Mi madre y yo no dormimos, abrazados los dos, soportando el ruido toda la noche, viendo una sombra pasar al otro lado de la puerta por la luz que pasa por debajo de la misma. La cosa se calmó a eso de las 4:30 de la mañana, pero no así nos atrevimos a salir del cuarto hasta que amaneció bien, con suficiente luz del sol. Despertamos a papá y bajamos al patio y entrar a casa del abuelo. Ahí en la cocina nos encontramos a mi tía y su familia, que al ver y oír el escándalo que estaba pasando en la casa, en lugar de intentar ayudarnos, decidieron regresar a la cocina y dormir en el piso. Hasta la fecha les echo en cara esa traición. Jamás me he vuelto a quedar en esa casa. Jamás. Según me cuentan otros miembros de la familia, que ya han bendecido la casa 2 veces por diferentes curas, le han hecho limpia varias veces y aún así se siguen escuchando ruidos, ya no tan fuerte como antes, pero aún persiste. Desde que me pasó esto, si alguien me dice que lo espantaron, prefiero creerle a dudar.
Si está mintiendo o engañando, en su conciencia quedará. Ya viví el miedo y preferiría que no se vuelva a repetir jamás. A veces las noches más comunes esconden los momentos que nos marcan para siempre. No hay señales previas, ni presagios, ni un cambio en el aire que nos advierta. Solo sucede. Así fue aquella noche del 2022, cuando mi hija tenía apenas 4 años. Había caído dormida en nuestra cama. Normalmente la llevábamos a su cuarto, pero esa vez decidimos dejarla con nosotros. Quizá por flojera, o quizá por ese instinto inexplicable que a veces te hace alterar la rutina sin saber por qué. En aquel entonces, la habitación estaba acomodada de una manera muy particular. La cama apuntaba hacia la puerta, y desde ahí la luz de la luminaria de la calle entraba por la ventana con una claridad tenue, casi plateada. Esa iluminación era suficiente para distinguir el pasillo y el acceso a otros cuartos. También dejábamos encendida una luz del patio, apenas un brillo apagado, pero útil para que la niña pudiera caminar hacia nosotros si se despertaba por una pesadilla. Era una mezcla de sombras suaves y luces distantes. Y esa combinación, esa paleta de penumbra, es importante para lo que ocurrió. La casa estaba en silencio, un silencio profundo, de esos que parecen estirar el tiempo. Yo dormía, hasta que no dormí. Un grito, pequeño, agudo, desesperado, me arrancó de golpe del sueño. Mi hija estaba sentada en la cama, con los ojos muy abiertos, señalando hacia la puerta. Su mano temblaba, su voz se quebraba entre sollozos ahogados. Me incorporé instintivamente y seguí con la vista la dirección hacia donde ella apuntaba. Y entonces lo vi. Una figura, una silueta humana recortada contra la luz de la calle. No era una sombra cualquiera, no era una ilusión del sueño fresco. Aquello tenía forma, contorno, presencia. Era alguien parado en el umbral, inmóvil, observándonos. El corazón me golpeó el pecho. No pensé, no reflexioné. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente despertara por completo. Me lancé desde la cama, con una mezcla de miedo y rabia, soltando un golpe directo hacia la figura. Un golpe seco, decidido, de puro instinto. Pero mi puño no chocó contra nada. Solo cortó el aire. La figura había desaparecido en un instante. No se desvaneció lentamente, no retrocedió. Simplemente dejó de estar. Encendí la luz con un manotazo torpe. La habitación se bañó de claridad, y vi a mi esposa abrazando fuerte a la niña, acunándola contra su pecho mientras ella lloraba con un miedo que yo nunca le había visto. Corrí por la casa encendiendo todas las luces una por una, como quien intenta espantar un mal sueño que se quedó pegado a las paredes. Revisé las puertas, las ventanas, las cerraduras. Todo seguía cerrado. Nada forzado, nada fuera de lugar. Abrí closets, revisé el baño, la cocina, el comedor. La casa estaba vacía. Vacía, pero no se sentía así. Volví a la habitación y mi esposa y yo le preguntamos a nuestra hija qué había visto. Aún con la voz entrecortada nos dijo: «Había una persona, aquí, parado. Tenía un sombrero». Y esa palabra, sombrero, me recorrió la espalda como un hilo de hielo. Eso era. Eso había visto yo también, aunque no me detuve a procesarlo en ese momento. Una silueta alta, con sombrero, que recortaba en la luz. Al día siguiente, ya con la mente más fría, pero con el estómago aún apretado, un compañero del trabajo compartió una publicación sobre apariciones, espectros y leyendas urbanas. Entre varias imágenes y descripciones, ahí estaba, el hombre del sombrero. La figura repetida en distintos relatos, distintos países, distintas personas. No sé qué fue lo que visitó nuestra casa aquella noche. No sé por qué apareció, ni qué buscaba. Solo sé que estuvo ahí, que lo vimos, que mi hija lo vio antes que yo, y cuando no encontró lo que fuera que buscaba, solo se fue. Desde esa noche instalé cámaras en la casa. Por seguridad sí, pero también por si alguna vez regresa. Aunque en el fondo, espero que no lo haga. Yo me llamo Rafael y trabajé durante 7 años en el archivo municipal de una ciudad que prefiero no nombrar.
Es un edificio antiguo, húmedo, lleno de pasillos que huelen a papel podrido y metal oxidado. Allí digitábamos documentos viejos para conservarlos. Actas de nacimiento, planos urbanos, expedientes de obras. Nada especial. Hasta que un lunes de julio, a las 7:12 a.m., encontré un sobre sin sello en mi escritorio. No tenía remitente, solo decía, para el nuevo encargado del turno nocturno. Yo no trabajaba de noche, pero por alguna razón mis manos se pusieron frías al abrirlo. Dentro había una sola hoja mecanografiada con una instrucción. Debes revisar el archivo 41B. Nadie más debe saberlo. No conocía ese número. El archivo 41 terminaba en la letra A. Nunca hubo una B. Pensé que era una broma, hasta que vi polvo nuevo removido cerca de una puerta de acero que siempre había estado cerrada con candado. Esa noche regresé solo, con una linterna. La puerta del pasillo norte nunca se abría. Estaba oxidada, con una cadena gruesa, pero esa noche la encontré entreabierta, como si la hubieran forzado desde dentro. El aire que salía de allí era frío, demasiado frío para ser un sótano sin ventilación, y olía a algo húmedo, como tierra recién removida mezclada con caucho quemado. Dentro, la linterna alumbró cajas viejas sin etiquetar, todas cubiertas de polvo, menos una, 41B. Era una sola caja, negra, con una mancha circular que parecía una huella, pero una huella enorme, de varios dedos, como si algo hubiera apoyado la mano ahí. La caja estaba sellada con cinta rojiza. Antes de abrirla, escuché algo detrás de mí. 3 golpes suaves sobre la puerta. Me giré. Nada. La puerta estaba más abierta que antes. Volví a mirar la caja. En la tapa alguien había escrito con tinta corrida: no mires atrás cuando escuches los golpes. Y justo entonces volvieron a sonar. 3 golpes, más fuertes. Me quedé paralizado. Me obligué a abrir la caja. Dentro solo había un archivador metálico, frío como hielo. Tenía una etiqueta: Expediente 41B, incidente del 24 del 9 de 1952. Acceso restringido, prohibida su reproducción. El expediente contenía 32 páginas amarillentas, cubiertas de polvo y moho. La primera decía: el sujeto golpea la puerta cada noche. No debe ser liberado. Las siguientes páginas describían algo que parecía un informe psiquiátrico sobre un hombre sin nombre, encerrado en una sala sellada. No aparecía su rostro, no aparecía su edad, solo se repetía una frase: no debe ver la luz. Pero lo que me heló la sangre fue una anotación al margen, escrita a mano: todavía sigue ahí abajo. Entonces, escuché algo más. Despacio, como arrastrándose, pasos en el pasillo fuera del archivo. Pasos lentos, pesados, que se detenían justo frente a la puerta. No respiraba. No me atreví a moverme. La linterna temblaba en mi mano. Cuando los pasos se detuvieron, alguien o algo empujó la puerta lentamente. Se abrió apenas unos centímetros. No vi nada. Solo oscuridad profunda. Pero pude escuchar una respiración, como si alguien estuviera pegado al marco, esperando a que saliera. Intenté controlar el pánico. Me acerqué a la caja. Busqué más documentos. El último era una foto, borrosa, mal revelada. Mostraba un pasillo oscuro y en el fondo una silueta con la cabeza ladeada, demasiado alta para ser humana. Debajo, alguien había escrito: si lees esto, ya te escuchó. En ese instante, la linterna se apagó. Todo quedó en absoluta oscuridad, y en la oscuridad
escuché un susurro justo detrás de mi oído. Rafael, abre. Yo no había dicho mi nombre a nadie. Corrí sin pensar. Choqué con cajas, tropecé, rasgué mi camisa en un clavo oxidado. Las luces del pasillo parpadeaban como si alguien jugara con el interruptor. Detrás, escuché el sonido más aterrador de mi vida. Pasos descoordinados, como si las articulaciones no encajaran bien. Llegué al ascensor. Apreté todos los botones. Nada. No funcionaba. La respiración detrás de mí era cada vez más fuerte, como si un animal enorme inhalara, tratando de memorizar mi olor. Me lancé por las escaleras. Subí 3 pisos sin mirar atrás, aunque escuchaba claramente los pasos siguiéndome, cada vez más cercanos. Salí a la calle. El aire frío me golpeó la cara. Corrí 2 cuadras sin detenerme, pero al voltear hacia el edificio, vi la sombra en la entrada, una sombra demasiado larga, demasiado delgada, demasiado consciente. Desde esa noche no duermo igual. Escucho 3 golpes en mi puerta todas las madrugadas, siempre a la misma hora, 2:33 a.m. A veces creo ver esa sombra parada en la esquina de mi cuarto, muy quieta, muy paciente. Sé que está esperando, sé que quiere que vuelva. Y lo peor es que el archivo 41B desapareció del sótano. Cuando pregunté, me dijeron que nunca existió. Pero cada noche, antes de dormir, reviso mi bandeja de entrada, porque sigo recibiendo correos desde una dirección desconocida, todos con el mismo asunto. No mires atrás.